va a haber videos destinados a enseñarles eh, todo lo que sea, por ejemplo, las partes de software, tanto de la configuración del archivo para poner e imprimir directamente a la máquina, como la parte de modelado 3D, modelado 3D y el uso del software que vamos a utilizar justamente para tratar ese tipo de archivos. Y bueno, básicamente eso, no sé si respondí tu pregunta. Joaquín, ¿cómo Sí. estás? Recién me puedo No, conectar de no, vuelta. Bien. Ahí volvió Nahuel. Se cortó la luz en el peor momento de todo. Bueno, estoy acá a oscuras, pero con datos y bastantes datos, así que no creo que se corte de vuelta. Bien, ¿Ya te presentaste, Joaquín? ¿Me tengo que presentar yo? exactamente. Bueno, los dejo con Nahuel un ratito. Dale, bueno. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Disculpen primero por esta interrupción que hubo recién. Mi nombre es Facundo Nahuel Esquivel. Yo estoy trabajando desde hace 5 años aproximadamente en todo lo que tenga que ver con fabricación digital acá en la provincia. Actualmente doy cursos, talleres, asesoramiento, todo lo que tenga que ver con fabricación digital. Y a esto le estoy sumando todo lo que tenga que ver con la parte de programación y robótica. A mí me encantaría, por ejemplo, ahora, capaz que tenga que salir al sol para mostrarles, pero tenía un par de cosas para mostrarle acá con la cámara de cómo estoy haciendo yo para unificar esto y usar este conjunto de tecnologías para, por ejemplo, automatizar procesos y todo lo que tenga que ver con programación y robótica educativa. Yo lo que utilizo para este emprendimiento, que es justamente de impresión 3D, todo lo que tenga que ver con electrónica digital y bueno, me encargo de hacer algunas prótesis robóticas, brazos robóticos, todo lo que tenga que ver con animatrónicos. Yo creo que la clase que viene les voy a poder mostrar bien eso, así van viendo y también voy a subir un poco de contenido en el aula virtual. Así van viendo más o menos a qué nos dedicamos acá los dos capacitadores. Bueno, por último, un gusto que se hayan conectado y vamos a iniciar con el curso, ¿sí? ¿Les parece? No quiero extender un poco más porque ya perdimos bastantes minutos y estoy viendo y estoy tratando de que no se corte nada de vuelta con el tema de la conexión. El tiempo no está ayudando para nada. Así que bueno, les doy la bienvenida y espero que puedan aprovechar todos estos conocimientos que le vamos a dar con Joaquín. ¿Sí? Joaquín, ¿querés transmitir algo, compartir la pantalla? Avísame y yo te vuelvo a poner como coanfitrión. Sí, hola Nahuel. Sí, ahí estoy como anfitrión. Voy a empezar a Perfecto. compartir la pantalla. Y yo tuve que apretar acá el acelerador porque la verdad que muchos problemas de conexión, ¿eh? Y están varios que se quisieron conectar. Muchos conocidos me están diciendo que están teniendo problemas. Y acá por la zona, Barrio Libertad, se cortó la luz directamente. Bien, ahí ya estás compartiendo, Joaquín, excelente. ¿Algo que quieran agregar, Marcos, Emilio? Ya nada, arrancamos con todo. No, simplemente desearle lo mejor y gracias a Joaquín y a Facundo por la apuesta también a este proyecto. Así que Excelente. suerte y le deseo lo mejor. Muy bien, gracias, Joaquín, gracias Marcos. Joaquín y Facundo, lo único quiero dejar tranquilo a todos los que están conectados porque hay algunos que están teniendo problemas de conexión. Yo Quería incluido. avisarle que estamos grabando y que esto, cualquier cosa, lo vamos a mandar por mail o le vamos Sí, a hacer y acercar lo de vamos alguna a subir manera. al aula virtual ahora, Emilio, no te preocupes. Así es, así es. Perfecto. Bueno, gracias. Excelente, gracias, Emilio. Ah, una cosa que quiero agregar también es que al final vamos a compartir el enlace para la asistencia de este primer encuentro. Así que esperemos unos minutos hasta el final y ahí lo voy a compartir tanto por medio de QR por la página, por la pantalla y también por el chat. Bien, Joa, cuando quieras, iniciamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que es el curso de impresión 3D. Ahí yo me Y encargo yo, del chat, no te preocupes. dale, yo
lo que les voy a contar un poco desde la historia de lo que fue, o sea, de lo que es hoy, o sea, cómo empezó la impresión 3D, porque muchos, quizás de los que ya están en el tema, arrancaron hace un par de años, las máquinas que ven, no fue tan fácil, digamos, el camino que se tuvo que recorrer para que hoy en día las personas tengan, quizás en sus hogares o en lugares de trabajo, una impresora 3D, ¿no? Esto llevó demasiado tiempo, más o menos unos 40 años de historia tiene, y básicamente empezó con este hombre que podemos ver en la pantalla, que parece que está pincelando un objeto, que en realidad es él impreso en 3D, ¿no? Pero me quiero remontar unos años, unos años atrás, más o menos, porque esto pasó en el año 1983, pero ya en el año 1981 había un hombre japonés que se llama Hideo Kodama, que fue el primer desarrollador de lo que fue un proyecto de impresión 3D, ¿no? Para los que no saben, todo esto se trabaja bajo patentes, o sea, son personas o empresas que empiezan a desarrollar productos o prototipos o nuevas tecnologías que muchas veces lo que suele suceder, que es, por ejemplo, en el caso de Hideo Kodama, que por falta de fondos o interés quizás en esa época, en 1981, todo el desarrollo que hizo lo tuvo que abandonar, ¿no? Porque no había fondos en esa época para el desarrollo y tampoco nos lo veían como algo que fuera a funcionar a futuro, ¿no? Entonces, así fue cuando en 1983, este hombre que ven en la pantalla, que se llama Chuck Hull, entre paréntesis padre, porque se lo conoce como el padre de la impresión 3D, ¿no? Fundador de la empresa 3D Systems, y van a ver que dice SLA, que es una de las siglas de lo que vendría a ser uno de los tipos de fabricación aditiva, ¿no? Todos esos términos, fabricación aditiva, impresión 3D, SLA y todos los que vamos a ir viendo, se los voy a ir explicando porque por ahí va a ser un poco de qué me está hablando, ¿no? Y no van a entender, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en la pantalla, SLA es uno de los tipos de impresión 3D. A lo largo del curso vamos a ver que tenemos, por ejemplo, el más conocido y el más usado, el que pueden llegar a ver, por ejemplo, si se van a alguno de los eventos de la SUSTI o las expo de la provincia, van a ver que hay esas maquinitas que se van moviendo y van depositando plástico y van construyendo una figura como la que ven ahí en la pantalla, ¿no? Ese tipo de impresora es FDM. Entonces tenemos SLA, FDM, SLS y la impresión 3D vendría a ser el método de fabricación, ¿no? Porque tenemos lo que es la fabricación aditiva, donde engloba todos los tipos de fabricación, SLA, FDM, como le venía comentando, ¿no? Ahora sí, estas tres personas hoy en día vendrían a ser las personas más importantes dentro de lo que es el mundo de la impresión 3D. Van a ver que primero está Chuck Hull, que es el precursor de lo que es impresión 3D en SLA, que en este caso SLA significa estereolitografía. En 1983 él patenta ese método de fabricación SLA, estereolitografía, en medio de un trabalengua esa palabra, y patenta, bueno, lo que es ese proceso de impresión 3D, ¿no? Y salen a la venta esas máquinas. Obviamente en esa época era el único que tenía la patente y el único que podía desarrollar y o vender, en este caso, a otras empresas o instituciones a nivel nacional, ¿no? Más adelante, en 1988, van a ver que ahí ya tenemos la sigla FDM de la mano de Scott Crump,
que pueden ver que desde el año 1989 al 2009, ¿no? Ese no es el año, digamos, o la duración que tuvo la empresa, su empresa Stratasys, sino que es la duración de la patente, porque así como se desarrolló la SLA en 1983, esa patente dura 30 años, al igual que la patente de FM. Todas las patentes en general duran 30 años. Al cumplir el lapso de duración, por ejemplo, en este caso de 30 años, las patentes se liberan y le permiten a la gente, digamos, a nosotros poder acceder a los llamados papers o a los desarrollos de las empresas para poder desarrollar algo propio y hacerle las modificaciones, digamos, vendría a ser como eh, el software libre, ¿no? Que todos podemos acceder al código fuente y podemos hacer nuestras modificaciones, nuestras mejoras y liberarlas a todos los usuarios del mundo. Entonces tenemos en 1988 se crea Stratasys de la mano de Scott Crumb y crea las primeras impresoras 3D FDM. Como les mencionaba, van a ver que tenemos diferentes siglas. En este caso, la sigla FDM significa Fused Deposition Modeling, o sea, modelado por deposición de material fundido, que son las impresoras realmente que vemos en el mercado o las que podemos ver, como les mencionaba, en la provincia con las que trabaja la SUSTI. Entonces, como les decía, de 1989 al 2009, vence la patente en el 2009, y ahí es donde ingresa el doctor Bowler de la Universidad de Bath de Inglaterra, con lo que pueden leer ahí, que es el RepRap, ¿no? Que es el RepRap, o también conocido como Clone Wars. Son comunidades que se crearon a partir del año, se crearon en el 2006, y ellos empezaron a diseñar su propia impresora 3D. Como les decía, fíjense que hay una diferencia de 3 años cuando vence la patente de FM en el 2009, y ya esa universidad con el doctor Bowyer en el 2006 empezaron con sus alumnos a prototipar sus propias impresoras con sus propios códigos y sus propias estructuras, ¿no? En el 2009 vence la patente y empieza todo lo que es el boom de las impresoras 3D, porque como les decía, hasta esa época solamente las empresas, tanto de Stratasys como de 3D Systems, ellos eran los únicos fabricantes de impresoras 3D. Entonces se pueden imaginar que era casi inalcanzable poder acceder a esa tecnología, ¿no? Algo así como fue en su época cuando empezaron a salir las primeras computadoras, que no las tenían las personas en su hogar, sino que las tenían las empresas o las fuerzas armadas, lo mismo que el internet o los teléfonos celulares. Todo ese tipo de tecnologías primero, antes de que se volviera masivo, lo tenían unos pocos, ¿no? Entonces, al liberarse las patentes y gracias al doctor Bowyer, se hizo global y dio la posibilidad de que crecieran muchas más empresas, que cada una pudiera, digamos, desarrollar su propio tipo de impresora 3D, y que así de esa manera se volviera global, y hoy en día todos podamos tener, digamos, una impresora 3D en nuestro hogar como si fuera un electrodoméstico más, ¿no? Esto que pueden ver acá, que vamos a pasar el enlace para que lo puedan ver, es una película, justamente una película documental de lo que es el camino de la impresión 3D, más o menos Sí o desde sí, le pueden dejar acá. ahí lo puedes mutear, Nahuel. Es el camino que hizo la impresión 3D desde el 2009, y comentando un poco desde el 1980, cómo se fue dando todo para que lo que vemos,
lo que vemos como la impresión 3D hoy llegar a ser lo que es, ¿no? Entonces se llama Print the Legend, el documental, y lo pueden ver en Netflix o en alguna otra plataforma. Ustedes ven esta imagen y pueden decir, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es lo que podemos ver en la imagen? Vemos placas, cables, varillas. Bueno, así en las impresoras 3D en el 2006. Esto, como pueden ver ahí con el logo de RepRap Open 3D Printing, que es impresión 3D abierta, ¿no? Que eran los primeros modelos que se desarrollaron de impresora 3D. Si volvemos a la imagen, a la primera imagen, van a ver que la segunda a la derecha es totalmente diferente, ¿no? En este caso porque son diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Una es SLA y esto es lo conocido FDM. Van a ver que Mendel es el nombre del modelo con el cual lo bautizaron los creadores de este prototipo de impresora 3D. Y pueden ver ahí que también dice en inglés es replicado rápido, ¿no? Que es justamente el logo de la comunidad. ¿Y esto qué significa, no? Que este tipo de tecnología nos permite replicar una máquina a sí misma, ¿no? Entonces, es decir, con la máquina de la izquierda se imprimió la máquina que estamos viendo a la derecha. Obviamente, todo lo que vendrían a ser las partes plásticas que van a ver que están fabricadas en color blanco. Entonces se parte de una máquina, nosotros en este caso tenemos la primera a la izquierda, y con esa máquina se imprimieron las partes blancas de la segunda máquina. Y obviamente se le agrega todo lo que es la electrónica, los cables, los motores, y ahí tenemos lo que podemos decir el hijo tenemos el padre y el hijo de la primera impresora 3D. Acá podemos ver más o menos cómo en esa época con qué componentes se fabricaban en esa época las impresoras 3D. Van a ver que hay muchos elementos que quizás podemos encontrar en ferreterías o que ni siquiera son, digamos, componentes obviamente que los podemos tener en la casa y decir, ah, mira, con esto puedo armar una impresora 3D. Van a ver que tenemos muchas varillas de metal, tornillería, ruedas, todas las partes plásticas que podemos ver ahí que fueron previamente fabricadas con otra impresora 3D. Acá pueden ver cómo eran ensambladas en ese momento las impresoras. Ahí continuamos con el mismo modelo que en este caso era el Mendel, que al pasar los años fue teniendo, digamos, sus mejoras y sus diferentes iteraciones, ¿no? Pero como pueden ver, todas piezas impresas previamente con otra máquina. Acá podemos ver otro modelo que si nos fijamos en esta imagen, la construcción, digamos, la estructura de la máquina es totalmente diferente. Vamos a ver que una es más triangular y la otra es un cubo, que si bien cambia la forma de la impresora 3D como la vemos, su estructura, el proceso, digamos, de impresión continúa siendo exactamente el mismo, nada más que con otro tipo de movimientos, etcétera, pero siempre con la misma electrónica, los mismos motores y todo el cablerío característico, digamos, de estos modelos. Hasta inclusive pueden ver que en la imagen la base de la impresora es un pedazo de tabla, ¿no? Como para que se den una idea de que en esa época, hace más o menos un poco más bueno, más o menos del 2006, casi 10 años, van a ver que los modelos eran bastante rústicos. Acá podemos ver en esta imagen también, en comparación a las dos anteriores, vieron que teníamos una que es con forma triangular,
Y acá tenemos una que ya bautizada con otro nombre, que es el modelo Delta. A lo largo de todos los desarrollos que se fueron dando, vieron que fueron variando las formas de las impresoras 3D, nosotros las podemos catalogar en dos modelos, ¿no? Dos o tres modelos en realidad. Estos modelos, este en principio, lo llaman el modelo Prusa o Cartesiana. Después tenemos las que son de tipo cubo, que estamos viendo acá, que les llaman Core XY por la forma, la variación en el movimiento que hace. Eso lo vamos a mostrar también más adelante. Y finalmente tenemos los modelos Delta que funcionan suspendidas, ¿no? La base ya es diferente, pero siempre manteniendo el mismo tipo de tecnología de fabricación aditiva, ¿no? Siempre hablando, en este caso, de lo que es FDM. Acá pueden ver, no sé si se llega a reproducir. Si tienen alguna pregunta, háganla. No sé, Nahuel, si estás controlando el chat. Sí, 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 estoy controlando acá el chat, no te preocupes, Joaquín. Súper. Bueno, no sé si se reproduce correctamente la animación, pero en este caso tenemos, como les mencionaba, tenemos dos modelos que son los más vendidos. Hablamos de Prusa o las cartesianas y las Delta, que es el caso de este GIF que se está reproduciendo, que van a ver que eh, el plástico se va depositando sobre una base que está fija, que no tiene movimiento, y lo que se van moviendo son los tres brazos como si fuera una forma de araña, ¿no? Y a medida, digamos, que la máquina le va diciendo, va depositando el plástico y, como pueden ver en el medio de la base, va fabricando el producto. Ahora, si bien tenemos diferentes tipos de máquinas, cada máquina tiene como todo, digamos, sus ventajas y desventajas. Sí las tiene las cartesianas, las Delta y las Core XY. Pero nosotros vamos a hablar un poquito rápidamente de las ventajas y desventajas de lo que son los modelos cartesianos y los Delta. Como pueden ver ahí, las ventajas que tenemos en este caso es que, por ejemplo, los modelos Delta nos permite trabajar a velocidades más rápidas, sin perder la calidad o la definición, manteniendo una alta definición en el producto. Son fiables y precisas. Tienen una cama de impresión estática, como les mencionaba. Ustedes pueden ver que ahí lo único que se mueve son los tres ejes, que es lo que tiene forma como si fuera una araña, y al estar estática la cama, eso también nos permite que la máquina obviamente tenga menos movimiento, eh, y al incrementar, digamos, la velocidad de impresión no vayamos perdiendo calidad, ¿no? En el transcurso de la fabricación del producto. Pero así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Son unas máquinas que hay menos información disponible en el mercado a la hora de a la hora de, por ejemplo, nos encontramos con un problema, vamos a encontrar menos información de este tipo de modelos para poder detectar las fallas y corregirlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre cuando va a comprar una máquina, ¿qué es lo primero que busca? Digamos, que la máquina sea lo más fácil de utilizar, y que también a la larga de los menores inconvenientes posibles, ¿no? Y que si nos encontramos con alguno de esos inconvenientes, poder repararlos nosotros fácilmente buscando en Google o en YouTube, por ejemplo, en este caso, en algún repositorio, información sobre la máquina que nos diga, digamos, qué hacer en esos casos. Después tenemos lo que son los modelos Prusa o las cartesianas. Van a ver que a medida que fue pasando el tiempo se van viendo bastante diferentes los modelos, ¿no? La forma general
o sea, la forma genérica, continúa siendo la misma que una de las primeras imágenes. Voy a ir para atrás. Si la comparamos con esta, van a ver que era bastante rústica, se veían los cables, la placa por todos lados, no era muy estética, digamos, pero con el tiempo estas máquinas fueron mejorando por lo menos su aspecto físico y también parte de lo que es la construcción en sí de la máquina. Lo que pasa, antes teníamos muchas varillas, teníamos muchas piezas que teníamos que ajustar manualmente, entonces a la hora de armar nosotros nuestra propia impresora 3D, era bastante tedioso porque tenías 800 tornillos, tuercas, cables que conectar por todos lados, y eso hacía, digamos, que también en el caso de no hacer algún ajuste apropiado en la máquina, que después la máquina cuando la poníamos a imprimir, nuestra primera impresión, salía cualquier cosa, ¿no? Y lo peor de todo es que en esa época tampoco existían manuales de cómo armar la impresora 3D. Yo me recuerdo que cuando armé mi primera impresora 3D en el 2016, era similar a la primera máquina que les mostré. Venía una plancha llena, era como si fuera a armar un rompecabezas que no tenía, digamos, una foto de cómo iba, inclusive el rompecabezas final armado, ¿no? Entonces terminabas de armar una parte y te olvidaste que tenías que poner una cosita acá y tenías que volver a desarmar todo y volver a empezar de nuevo. Y bueno, cuando salen estos modelos que están bautizados con el nombre de Prusa i3, el i3 es porque justamente es la tercera iteración, ¿no?, de las máquinas que vimos anteriormente, como con el nombre de Mendel. Después sale la Prusa i1, la Prusa 2 y la Prusa 3 finalmente, que es la que estamos viendo acá en la pantalla, ¿no? Van a ver que la forma de impresión en la que va depositando el plástico en la base es similar a la de la Delta, nada más que acá lo que podemos notar es que tenemos la base que en este caso sí se mueve, ¿no? Ya no dependemos, digamos, de una base fija y de los tres brazos que sostienen, por ejemplo, lo que es lo que va a ir purgando el filamento que va a imprimir nuestro producto, ¿no? Entonces ahí nuevamente tenemos las ventajas y las desventajas. Justamente una de las grandes ventajas en comparación con los modelos Delta que tenemos es, es que los modelos Prusa o cartesianos son los que más se desarrollaron a lo largo del tiempo. Entonces hay muchísima más información documentada, si bien pueden variar algunas de las construcciones de la estructura, son muy similares, entonces tenemos muchos recursos disponibles en Internet como para poder nosotros armar nuestra propia impresora, hacer las modificaciones o hacer los ensambles de los kits en este caso de impresoras 3D que nos pueden llegar que podemos llegar a comprar, ¿no? Entonces tenemos que es fácil de calibrar, ya no dependemos tanto de tantas correas o de cómo ajustar los brazos de la máquina, sino que es cuestión de ajustar las correas y algunos rulemanes o rodamientos y con eso ya la máquina está 100% operativa, ¿no? Ahora, así como les decía, tenemos sus desventajas también. La Profe, Delta, una consulta. sí. ¿Qué diferencia hay entre la Prusa i3 y la Prusa i3 MK3? Mirá, la Prusa, en este caso, lo que vos mencionás como MK3, ese es un desarrollo, o sea, nosotros estamos hablando Prusa en sentido genérico, digamos, ¿no? A todas las máquinas se les llama Prusa, porque Prusa justamente es el apellido de uno de los creadores, que es Joseph Prusa, y Joseph tiene su marca que es, bueno, Prusa, y a medida que va pasando el tiempo van sacando diferentes modelos, ¿no?
Tenemos la MK1, la MK2, la MK3. Si yo comparo, por ejemplo, en este caso, no tengo ninguna imagen, ¿no?, de la MK3, pero si comparo la MK3 con esta Prusa, cambian muchas cosas que por ahí no las vamos a ver en simple vista, sino que, por ejemplo, los cambios pasan por el software o sea, el sistema operativo, vamos a llamarle, de la impresora 3D. Cambia la placa sobre la cual corre el sistema operativo y varían todos los componentes y los ajustes, digamos, que tiene la propia MK3. Pero en sí es el modelo, o sea, el tipo de impresora 3D es el mismo. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, continúa entonces, decíamos las desventajas, es que en este caso las Prusa o los modelos cartesianos, vamos a llamarle para no confundirnos, los modelos cartesianos, eh, si bien nos dan menos problemas a la hora de la puesta a punto de la impresora 3D, nos trae complicaciones como por ejemplo que no podemos imprimir tan rápido como podríamos imprimir en una Delta. Siempre tenemos que estar controlando las dos correas que tiene tanto de la cama como del eje, en este caso que se mueve hacia la izquierda y a la derecha, donde se purga el material. Y bueno, a mayor velocidad también vamos a empezar a notar que tenemos ciertos problemas, ¿no? Como las vibraciones de la máquina, que todos esos problemitas después se van trasladando a nuestro producto, ¿no? Vamos a empezar a ver todos los defectos que va a tener la pieza impresa, ¿no? Joaquín, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Escuchá, viste que vos estás diciendo ahí, por ejemplo, las impresoras que dependen, bueno, los diferentes modelos para poder justamente, dependiendo de la velocidad de impresión, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, hablando eh, de, de la impresión, ¿no? Porque hay mucha diferencia, por ejemplo, si usás Prusa, si usás Creality o usás, ¿cómo se llama? Cura a la hora de hacer la misma pieza con diferentes lasers, te la imprime un poco más rápido. O sea, por ejemplo, en una Creality, en una S1, una impresión que me tarda 30 minutos, en una Artigeri con Cura me tarda una hora, con sí. Prusa me tarda más tiempo. O sea, ¿por qué esa diferencia entre diferentes slicers, si se puede saber? Todas esas diferencias justamente se dan en esta diapositiva, ¿no?, que estoy por comentar un poquito, que nosotros podemos tener la misma máquina. Por ejemplo, si tenemos, como decís vos, tenemos una Prusa MK3, ¿no? Pero ¿qué pasa? Le cambiamos el sistema operativo, ¿no? La diferencia va a estar justamente en el sistema operativo, que es donde están todas las configuraciones, por ejemplo, a qué velocidad se tienen que mover los motores, en diferentes direcciones, cosas llamadas como por ejemplo torque. Todos esos detalles están cargados en el sistema operativo. ¿Qué pasa? Nosotros después, por ahí no se va a complicar porque es lo que mencionaba, por ejemplo, que tenemos diferencias de tiempo de impresión si nosotros laminamos con un software, por ejemplo, llamado el Cura de Ultimaker, que es uno de los que vamos a usar, y después tenemos otro que se llama el Prusa Slicer, que es un programa similar que cumple la misma función de filetear nuestro archivo para nosotros poder cargarlo después a la impresora. Entonces, Joaquín, ¿qué pasa? El Cura de Ultimaker tiene sus seteos, sus configuraciones predefinidas en cuanto a las velocidades de movimiento dependiendo de cada uno de los parámetros, ¿no?, de impresión. Y el Prusa Slicer tiene otros parámetros. Entonces, más adelante vamos a ver, porque vamos a usar los dos programas, el Cura Ultimaker y el Prusa Slicer, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, ponemos una pieza y nos va a decir que esa pieza va a demorar en el Cura, por ejemplo, 2 horas,
y volvemos a poner la misma pieza con los mismos seteos, las mismas configuraciones en el Prusa Slicer, y nos va a decir que va a demorar 1 hora y media. Bueno, eso pasa más que nada por las configuraciones de velocidad, tanto del programa en sí, porque no tienen la misma configuración, y el sistema operativo de la impresora 3D que vamos a usar. ¿Se entendió? Ángel, creo. Bueno, entonces, como les decía, la máquina, como pudimos ver, está compuesta eh, en, estaba compuesta por muchas, tanto la parte de la estructura, por ejemplo, con varillas, muchas partes metálicas, piezas impresas, después teníamos cables y motores, y tenemos ahora lo que vendría a ser el corazón de la impresora 3D, que en este caso es una placa, una de las placas más usadas, en realidad una de las segundas placas, porque antes no se utilizaba Arduino. La mayoría de los que trabajan en robótica van a conocer esta placa, la Arduino Mega 2560. En esa placa es donde pueden ver que se carga lo llamado Marlin a través del compilador, el Arduino IDE, y ese es el corazón, como les decía, de nuestra impresora 3D. Así como la computadora tiene su sistema operativo, que en algunos casos es Windows o Linux, la impresora 3D corre a través de un programita en C que es el Marlin, ¿no? Y ahí pueden ver que tiene las diferentes pestañas, las diferentes configuraciones, que es justamente lo que le dice cómo tiene que eh, incorporar, digamos, cada uno de los elementos de la impresora 3D, unificarlos para que pueda funcionar justamente como una, ¿no? Joaquín, ahí me gustaría agregar una cosita, Sí, teniendo en cuenta que por ahí debe haber mucha gente que nunca vio, una que nunca imprimió en 3D quizás, nunca vio una impresora, y otra también que no conoce esto de las placas Arduino. Para resumirlo, podemos pensar que estas placas son, en realidad se les llama en términos generales placas controladoras. ¿Qué van a controlar esas placas? Justamente todos los componentes que tenga una impresora, sea motores, sea sensores, ¿sí? Así que nosotros tenemos que pensarlo de esa manera ahora, en principio. Una placa controladora que controla los demás componentes de la impresora. Y también que se puede cargar, obviamente, este sistema operativo o firmware, también se le puede llamar firmware, llamado Marlin, ¿sí? claro, exactamente. Como Profesor, tengo una ustedes, pregunta. sí. Bien, Em, a mí me ha tocado en mi instituto que estuvimos trabajando en una impresora 3D, pero una impresora 3D china. sí. Y el problema es que muy pocas cosas estaban en español y todo el resto estaba en chino. Claro. Era muy difícil de Ten- manipular en ese punto. Tengamos en cuenta, Nicolás, que todas, en realidad, todas las impresoras tienen partes chinas. Quizás a vos te tocó, no sé si te habrá tocado alguna Delta o Cartesiana, si por ahí eras de la escuela. Era una Delta, sí, Sí. era, no por nada, sino decía completamente tal en chino y era mínimamente lo que se podía ver en Es español. probable, es Digamos probable que, que esté mal eh, configurado la- ¿cómo se llama? El lenguaje, porque claro, las deltas, Claro, y el manual ni siquiera tampoco traía como una parte en que se pueda decir para cambiar el idioma. Era Nicolás, vos completamente decís todo las chino. máquinas estas que son azules, las altas, Sí, sí, las sí, azul DF, y negro son, las sí. DF Robot, Dream Maker, sí, las Creo Overlord. que, Overlord creo Pro, que sí. sí, sí, no sé, o sea, yo sé que venían de Nación nomás porque tenían ahí Sí, sí, sí. puesta. Sí, sí, esas son las que entregó el Y INET. Sí, sí, sí. claro, y el Bueno, problema de esa máquina es que, bueno, uno es que tardaba muchísimo en terminar una impresión chiquita, porque sí, probamos con una letra, con dos letras, digamos, y tardó bastante en reaccionar, en imprimir, claro. pero la dificultad en realidad vino en que estaba en un idioma que, o sea, estaba en chino y no podíamos imprimir. Vos Bueno, la cuando otra, decís que estaba en chino, estás diciendo que la pantalla principal de comando de la impresora te aparecía en chino, porque viste que ahí vos podés cambiar claro, o a inglés, sea, ponele, inglés, español. claro, porque traía como una especie, no sé si era de tablet, no me acuerdo bien, Sí, una sí, pantalla tiene una aparte tablet. y una, claro, y una pantallita aparte.
Bueno, Sí, ese creo que estaba en español e inglés, pero la tablet sí estaba completamente en chino y a una parte en inglés y no se podía claro. comprender. Y la Sí, Te es pregunta comento, iba, probable. fíjate, te comento un poquito, porque yo estoy trabajando ya hace unos años con ese tipo de máquinas y, bueno, si bien se pueden configurar obviamente en inglés, español y demás, hay que tener en cuenta que esas máquinas ya están descontinuadas. El INET cuando las adquirió allá por el 2015, todavía se siguen entregando, obviamente, pero ya es una máquina que ya está descontinuada, se cuesta mucho conseguir algunas piezas de repuesto de esas máquinas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estas Delta en sí son algo complicadas a veces de configurar y demás. Entonces, bueno, siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de manipular estas máquinas porque sabes que alguna pieza o algo que se te vaya a romper, a fundir o a cortar alguna correa, bueno, eso se puede arreglar, pero hay algunas otras cosas que son muy difíciles de reponer, por así decirlo. Pero en sí, Nicolás, si es ese tipo de máquinas, yo te digo, hay mucha documentación que yo te podría pasar para que, una, que lo cambies a otro, a un idioma que entiendas y que hay algunas actualizaciones como para poder imprimir sin la tableta esa que tiene, que traen, y ujú, trabajar con otros slicers, digamos, con otros laminadores. claro, porque estaría muy bueno que me pase esa información porque es una máquina que no se usa en la Ajá. institución y no hay alguien capacitado ahí adentro Sí, perfecto. que lo manipule, digamos. Entonces, y bueno, como estamos en una carrera de diseño, Sí, no sí, la sí. podemos usar en primer año justamente por eso, porque no hay nadie que lo entienda y están ahí como que no se usa para nada, pero es Bien. por eso más que nada el problema de que la aprendés y no sabes ni dónde está Excelente. parado. Sí, no te da problema, Nicolás. No Yo es voy a subir al intuitivo, aula digamos. virtual algo de eso, así que no te preocupes porque sí, si es de las máquinas que tienen las escuelas técnicas, se puede configurar todavía algunas cosas. Claro. Bueno, Bueno, muchas gracias. perfecto, te dejo que sigas, Joaquín. Dale, súper. Bueno, como les comentaba, para resumir, estamos hablando que en este caso la placa Arduino que vemos en pantalla, combinado con el firmware o el sistema operativo que se carga a través del Arduino IDE, que es otro programita que nos sirve para cargar el sistema operativo a la placa, es lo que justamente le va a dar sentido, como estábamos hablando, a todos los componentes que tenemos por separado, o sea, porque vamos a tener motores, cables, otro tipo de sensores. Entonces, ¿qué pasa? Si el motor no tiene, digamos, la placa, y esa placa no tiene cargado el sistema, es como que no tiene sentido, digamos, vamos a tener una lista de componentes eh, con la construcción, ¿no? de la impresora 3D. Acá podemos ver también otros modelos de placa, así como el que vimos anteriormente, como los que vemos ahora en pantalla. Hay muchos otros modelos de placas disponibles, que bueno, cada marca, cada empresa, digamos, utiliza sus propias marcas de placas, pero básicamente es exactamente todo lo mismo, nada más que van variando la calidad de los componentes, ¿no? Bueno. No sé si querés comentar un poco de lo que es la parte de las impresoras 3D FDM, Nahuel, o continúo. Sí, dale, está bien. Ahí empiezo, puedo agregar unas cositas, Joaquín. Dale, Así te damos un poquito de tiempo también ahí para que tome un poco de agua o algo. Bien, dale. bueno, excelente chicos. Vamos a seguir entonces. Voy a compartir pantalla, más o menos lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahí, a ver. Perfecto. Bien. Entonces, hasta ahora lo que estuvimos viendo, un poquito lo que le estuvo mostrando Joaquín, lo que le estuvo comentando Joaquín, es esto de que una de las máquinas más replicadas, una de las máquinas más replicadas en el mundo, es este formato, ¿sí? En formato cartesiano, ¿sí? Ahí tenemos que hablar que la disposición, obviamente, de las piezas de la impresora
están en los ejes cartesianos, ¿sí? X, Y, Z. Vamos a empezar a adentrarnos un poquito en esta estructura, qué lo hace tan especial a las impresoras cartesianas, por qué se volvieron tan popular y se usa este tipo de estructura. ¿Sí? Nos vamos a centrar, acá ven otra vez, mostraba un poquito de lo que era la Delta, acá sobre todo está también la Delta, la Overlord, la que suelen estar en las escuelas técnicas, un poco de los movimientos de la Delta, pero acá arrancamos un poquito con cómo este conjunto de tecnologías tiene que funcionar en perfecta armonía con todos los componentes, ¿sí? Nos vamos a enfocar en todo lo que sea la estructura, la mecánica, y dentro de la mecánica también va a estar esto, que lo ponemos aparte, pero también es parte de la electromecánica, por así decirlo, que va a ser el fusor, o le podemos dar varios nombres, cabezal, Joten y demás. Entonces, vamos a iniciar un poquito para ver por qué se hicieron tan populares estas estructuras que ven acá. En principio, tenemos que ver acá, lo que se está viendo es un modelo de una máquina muy popular en impresión 3D, que son las marcas Creality, ¿sí? Esta es la Ender 3, por ejemplo. Esta yo diría que es mi caballito de batalla porque nunca me falló esta máquina. La verdad que desde que la tengo hace 4 años nunca tuve ningún problema más allá de cambiar un pico o cambiar las correas. Es muy buena máquina, pero está bueno llevarlo siempre al ejemplo de que lo que estuvo comentando recién Joaquín es que hay una comunidad enorme a la cual nos podemos apoyar en el caso de que tengamos algún inconveniente. ¿Sí? Si bien esta máquina en el tiempo se fue mejorando, salieron nuevas versiones, tenemos la B2, tenemos la S1, fueron cambiando, tenemos que tener en cuenta que esta pieza principal y el formato principal no es que haya cambiado mucho, ¿sí? Cambió todo lo que tenga que ver con el extrusor, sensores y demás, pero la pieza principal no cambió tanto. Entonces nosotros tenemos que pensar que en principio teníamos máquinas más robustas. Acá tenemos ejemplos de algunas que estaban hechas inclusive con acrílico, otras con fibrofácil. ¿Sí? He visto yo algunos compañeros que hicieron inclusive su tesis en ingeniería y hace unos 5 o 6 años atrás, no más, deben ser 7, 8 años, armaron su impresora 3D con piezas de fibrofácil, ¿sí? Y bueno, acá tenemos que tener en cuenta que una impresora que tenga toda una parte mecánica y electromecánica, sobre todo hablando de los motores y que es una pieza, es un dispositivo que tiene que tener mucha precisión a la hora de depositar filamento para poder construir un objeto tridimensional, tenemos que tener en cuenta que estas estructuras, si bien eran funcionales, daban sus problemas, ¿sí? Eran funcionales, funcionaba la máquina, se depositaba el material, pero quizás las piezas tenían un acabado algo irregular, por así decirlo. Denme un segundito que estoy corroborando mi internet, no quiero que se me corte a media presentación. Segundo y ya vuelvo. Bien, todavía estamos bien de datos. En algún momento va a volver la luz acá. Bien, se escucha bien, ¿no es cierto? Cualquier cosa ahí por el chat nomás. El link de asistencia ahora al final de la clase, ¿sí? 10 minutos antes voy a pasar el link de asistencia. Bueno, volviendo otra vez a esto. Perfecto, sí, se escucha bien, excelente, gracias Walter. Bueno, volviendo a esto, ¿sí? Volviendo a esto. Las impresoras tienen también esa capacidad de autorreplicarse. Entonces vieron cómo todas las estructuras, primero mucha tornillería, veíamos que quizás esto también del fibrofácil era una opción más para poder construir una impresora 3D, siempre hablando de que son esquemas que se encuentran en internet y es una patente que ya está liberada. Mucha gente obviamente que se las tuvo que ingeniar para encontrar la forma adecuada y bueno, ¿qué pasó? Obviamente que
como los chinos tienen esta particularidad de que pueden mejorar algo que ya existe, ¿sí? Y volverlo totalmente masivo, tenemos que esta estructura que ven acá, ya de aluminio, es una de las más populares y las más replicadas en el mundo, ¿sí? Obviamente que ya por las mismas propiedades del aluminio, ¿sí? Tenemos que pensar que el aluminio, si bien es algo bastante rígido, también es liviano, ¿sí? Que sea liviano fue, la verdad, un muy buen pro, por así decirlo, a la hora de armar este tipo de impresoras. También le da cierta simplicidad, porque miren esta otra de acá, la de Fibrofácil. La de Fibrofácil tiene un montón de tornillería y de piezas que tienen que ir encastrando. Y bueno, y también vemos que si esto no está bien atornillado de más, va a generar en la impresión mucha vibración. Y el peor enemigo acá de las impresoras 3D es la vibración justamente. Entonces nosotros tenemos que pensar, sí, Joaquín. No, justo que estabas mencionando de las cualidades, digamos, de cada uno de los, de cada uno de los materiales en los cuales están construidas las impresoras 3D. Sí, En el caso del aluminio, además de ser liviano, duro, en comparación con el de fibrofácil o el marco que estamos viendo ahí de acrílico, es que es prácticamente indestructible. En el caso del fibrofácil, para nosotros, por ejemplo, que vivimos en Corrientes, los días de humedad, el fibrofácil es madera. Es la madera más frágil, digamos, que podemos encontrar, y eso al ir absorbiendo toda la humedad del ambiente se va deteriorando muchísimo más rápido, ¿no? Entonces también con todos los movimientos que va teniendo la impresora 3D, a medida que va trabajando y pasan los meses, se va aflojando y llega un punto que los tornillos ya no podemos ajustarlos más. Y lo mismo en el caso del acrílico, que el acrílico con el tiempo y tanto con el calor, digamos, que emana la impresora 3D, se va resquebrajando, ¿no? Entonces, exacto. es, Exacto, Joaquín. Y sobre todo, entonces, recalcar esto de la durabilidad. Nuestras máquinas, bueno, yo tengo mi Ender hace 5, pero conozco gente que tiene sus impresoras hace 8 años. Si nos ponemos a pensar la vida útil de una impresora 3D son 10.000 horas, ¿sí? 10.000 horas en promedio, se suele decir que duran unas 7.000 horas, pero he escuchado gente que tuvo su impresora por bastante tiempo. Entonces, este modelo de aluminio también le podemos atribuir que dura muchísimo más, porque los otros obviamente le puede agarrar hongos, le puede agarrar, se puede aflojar después de tantos movimientos. Entonces, ese tipo de cosas ven que fueron cambiando en el tiempo y bueno, tenemos este modelo que es uno de los más replicados. Otra cosa que también está bueno agregar es que estas máquinas, si bien las impresoras 3D por ahí no se las recomienda tanto estar moviéndolas de un lado para el otro, también esta de aluminio lo que vino a solucionar es que podemos trasladarla sin mucho problema, ¿sí? Estas otras, por ahí la de acrílico, la de fibrofácil, vos la movés y la verdad que creo que tenés que, por lo menos lo que me dijeron a mí es que tenés que volver a ajustar todos los tornillos y por ahí tanto en las de aluminio solamente lo calibrás un poquito y listo, ¿sí? Entonces esas, bueno, más o menos lo que podemos hablar un poquito de estas estructuras que fueron cambiando en el tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está. Vamos a esta siguiente diapositiva. Entonces acá vemos un poquito las ventajas que tiene esto de tener un chasis de aluminio. Hablando ya de forma, tratando de meternos ya un poquitito más en los componentes de la impresora 3D, tenemos que pensar que en esta estructura de aluminio se van a apoyar todos los demás componentes, ¿sí? Todos los demás componentes. Ahí tenemos que hablar de que la máquina, este tipo de máquina cartesiana, tiene una base, va a tener un eje X que también tiene que estar bien posicionado, tiene una fuente de alimentación, pantalla, tiene su parte donde se va a apoyar también la base. Entonces,
La base, si bien por ahí no se habla mucho del tema de la base, es tanto del armado, perdón, de la estructura, no se habla tanto de eso, es algo importante, ¿sí? Es algo importante porque, ya les digo, todo va a estar apoyado ahí, todo lo que son los demás componentes. Bueno, y acá lo que podemos ver ya un poquito, nos vamos a empezar a meter en los componentes de las impresoras 3D. Fíjense que hay algo que en las impresoras tenemos que tener en cuenta, que siempre tienen que tener una buena estabilidad y tienen que estar bien calibradas, porque o si no la pieza o sale de menor calidad o falla la pieza, ¿sí? Entonces la estructura sigue siendo algo importante. Acá, como dato, siempre me gusta agregar esta imagen de esa capacidad autorreplicable que tienen las impresoras 3D. Fíjense que acá hay un material, si bien todavía no nos metemos en esto de los tipos de materiales o materia prima de la impresión 3D, podemos ver que acá hay una impresora 3D que está hecho toda su estructura con un tipo de material que imprimen, y mejor dicho, que imprimen las impresoras 3D, que se llama ABS, ¿sí? Este material normalmente se suele ocupar para piezas de repuesto de automóviles y demás, y tiene sus características, ¿sí? Características y propiedades. Entre ellas es la dureza que tiene este tipo de filamento y que puede servir para múltiples propósitos. Vamos un poquito más. Acá podemos empezar a ver ya cómo se diferencian las impresoras de tipo FDM. Siempre hablando de las que son de filamento, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que las que más conocemos o las que más vamos a familiarizarnos van a ser con las impresoras abiertas. Fíjense por qué se les dice abiertas a esta impresora. Tenemos que, a simple vista, la máquina que la tenemos acá, la Prusa i3 que le estuvo mostrando recién Joaquín, esta máquina es una impresora abierta, ¿sí? No está dentro de un habitáculo, por así decirlo, ¿sí? Y acá de este otro lado tenemos una máquina cerrada que obviamente que tiene su porqué y tiene también sus ventajas de que esté cerrada esa máquina, ¿sí? Así que nosotros vamos a empezar a ver un poquito cuáles son las ventajas y desventajas de las impresoras abiertas y cerradas, ¿sí? Bueno, comenzando con las impresoras abiertas, con las que más nos vamos a topar y más conocemos, tenemos que estas impresoras normalmente vienen entre un 60 y un 70% armadas, y el otro 30-40% hay que ensamblarlas, ¿sí? Siempre estas impresoras 3D, la mayoría, hay algunas que ya vienen un 90% armadas, apretás 6 tornillos y la tenés tu máquina armada, pero hay otras, como por ejemplo la Ender, la que estábamos comentando recién, que viene bastante con sus partes en un 70% armado y lo otro hay que armar. Eso se podría decir que es una pequeña desventaja que tiene, pero ¿qué pasa? Nosotros del proceso de armado podemos aprender un montón de cosas, ¿sí? Eso es lo que yo en principio hace unos años quise hacer. Obviamente que comencé con una Ender, pero después ya me fui a otras máquinas un poco más difíciles y de armar. Estuve con una de las ANET, quizás algunos conozcan las ANET. Bueno, las ANET vienen prácticamente todas desarmadas. Si uno quiere aprender realmente de impresión 3D, se tiene que comprar una ANET. Obviamente que la parte de armado está bien, uno se puede ingeniar y armarlas todo bien y demás. Bueno, al final estos modelos de la ANET han tenido algunos problemitas, entonces por ahí la comunidad de usuarios no es que esté muy, muy feliz con esa marca. Pero como dato, les puedo decir que estas maquinitas vienen en su mayoría y en su mayor parte desarmadas. Se aprende de ese proceso de armado. Yo podría decir que eso es una ventaja en este sentido. Si nos volcamos a lo que es una impresora cerrada, estas impresoras normalmente vienen ya totalmente armadas, cosa que vos cargues un objeto a un SD o a algún pendrive,
lo pongas en la máquina y ya lo mandes a imprimir, sin tener que calibrarlo, sin tener que ensamblarlo, ¿sí? Entonces ahí nosotros vemos cómo se diferencian un poquito estas de las abiertas y cerradas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, si yo me voy hacia atrás, fíjense que estas máquinas de las escuelas técnicas, esta de acá, que es la Delta Adrian Maker Overlord, ¿sí? Overlord Pro, vienen con vienen en un habitáculo, ¿sí? La mayoría he visto que vienen en un habitáculo, tienen sus puertitas, todo para cerrarlo, y en la parte superior tienen un filtro, ¿sí? En la parte superior tienen un filtro. ¿Para qué va a servir eso? Quizás todavía no les comentamos mucho de los tipos de filamentos o las propiedades de los materiales que se pueden utilizar en impresión 3D. Podemos decir de forma general que hay muchos, ¿sí? Y muchos de estos filamentos tienen distintas propiedades. Hay uno, por ejemplo, que se utiliza mucho en impresión 3D, que se llama PLA. Lo voy a decir muy general, porque ya lo vamos a hablar bien de eso. El PLA deriva del almidón de maíz, ¿sí? Entonces es un material normalmente que no, las emanaciones tóxicas básicamente son nulas, se podría decir eso. Pero hay otros materiales como el material de esta impresora que vimos acá, esta impresora que vimos aquí, que es el ABS, que sí puede tener emanaciones peligrosas y esto requeriría de una impresora que esté cerrada, ¿sí? Ahí por lógica sabemos que si hay materiales que cuando está imprimiendo empiezan a liberar algunos gases tóxicos, tiene que haber alguna especie de filtro y una máquina que esté en lo posible cerrada. Entonces, obviamente que esta gente del INET pensó que sí, se podrían imprimir como son para escuelas técnicas, se van a utilizar materiales más técnicos y obviamente por ahí no van a utilizar tanto el PLA y van a ir hacia otros como el ABS. El ABS entonces tiene esa propiedad que necesita estar en un lugar aireado en lo posible, si es con una impresora abierta, o si no, tener una impresora cerrada con como esta especie de habitáculo, donde en la parte superior tiene un filtro donde van a ir, justamente se va a filtrar esas emanaciones tóxicas, ¿sí? Bueno, bien, eso como para dejar un poquito en claro las ventajas y desventajas que tienen estas máquinas. Algo que hay que recalcar acá y mucho, y que por qué no se ven tanto las impresoras de habitáculo cerrado, es que son mucho más caras, ¿sí? Son impresoras que ya vienen normalmente calibradas, cosa que vos no tengas que calibrarlas o que tenga que pasar mucho tiempo para calibrarlas. Al estar cerradas ya vienen totalmente ensambladas, entonces eso le da como una especie de plus y tenemos que ese mismo habitáculo que le ponen con todos los filtros y demás va a aumentar el valor de esta máquina, ¿sí? Entonces podemos decir que, no sé, calculen que una impresora FDM abierta puede salir unos 300, 400 mil pesos y una impresora cerrada puede estar perfectamente en el rango del millón, millón y medio de pesos, para que se den una idea, ¿sí? Del precio de las dos. Bueno, ahí un poquito más de datos, ¿ven? Ahí más o menos lo que... Ahí sí, habla nomás, Joaquín. Sí, otro de los limitantes que tienen estas, o sea, las máquinas cerradas, es justamente una de las cosas más importantes, que es el volumen de impresión que tenemos, ¿no? Para trabajar. Si se fijan, por ejemplo, la máquina de la izquierda, la base, el volumen de impresión que puede llegar a tener es, por ejemplo, de 20 por 20 por 25 centímetros de alto, ¿no? Sí. Y pueden ver el tamaño que tiene, que es bastante chica, digamos, dentro de todo. Y si lo comparamos con la máquina cerrada, aparte de ser más cara, van a ver que es mucho más grande, mucho más robusta, pero el volumen de impresión continúa siendo el mismo. Entonces, una de las cosas que también vamos a ver más adelante, que es qué máquina elegir
a la hora de tener que encarar algún proyecto o emprendimiento, porque decimos, por ejemplo, una Ender vale 200.000 pesos y tiene un volumen de impresión de 22 por 22 por 27, y la máquina que tenemos a la derecha o cualquier máquina cerrada vale arriba del 1.000.000 de pesos, ¿no? Por un volumen de impresión que es igual al que tenemos en la Creality Ender, ¿no? Entonces ahí tenemos que hacer una evaluación, digamos, de qué vamos a imprimir, qué vamos a fabricar, para ver si es acorde, digamos, ese tipo de máquina con nuestro emprendimiento, ¿no? Porque si no también nos va a pasar que vamos a gastar, por ejemplo, 1.000.000 de pesos o más en una máquina que realmente, o sea, va a cubrir el objetivo de lo que queremos fabricar, pero no va a ser lo más óptimo, ¿no? Exacto, es cierto lo que dice Joaquín, la verdad que hay que ser muy criterioso a la hora de elegir la máquina. Está bueno que por ahí siempre nos asesoremos un poco con la gente que sabe, que nos sigamos capacitando, porque la verdad que he visto mucha gente que se lanzó ya por una máquina, le dijo, bueno, estéticamente está lindo, por ahí el precio me convence. Uno por ahí no puede decir que está bien, una máquina barata va a ser mala, no se puede ir con ese criterio. Entonces está bueno que conozcamos realmente las características, por eso estamos viendo todas las partes de la impresora. Hay una cosa más que me gustaría agregar con respecto a esto, es que acuérdense que las impresoras 3D trabajan con calor, ¿sí? Tanto calor en la base como calor en el cabezal, que ya vamos a ir viendo de qué se tratan estas partes, pero vemos que en las impresoras abiertas por lógica vamos a tener una pérdida de calor importante, ¿sí? Entonces eso nos va a dificultar mucho trabajar con algunos materiales técnicos. Y en una impresora cerrada ese problema no va a haber, porque van a estar justamente cerradas, va a haber muy poca pérdida de calor o nula. Entonces eso también se podría decir que el porqué de lo que sea más caro esta impresora 3D cerrada, ¿sí? Vamos un poquito más. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, te escucho, te escucho. Veo que usted dice que la diferencia, por ejemplo, entre la máquina una cartesiana abierta a una cerrada, ¿no? ¿Puede Sí. que haya una diferencia entre la cerrada con la abierta, por ejemplo, más allá de que pueda aguantar el calor, trabajar materiales técnicos, pero puede que haya una diferencia, por ejemplo, en la Prusa i3 que están mostrando en la imagen? Vemos que el filamento va arriba de la máquina, ¿no? Sí, Eso genera una vibración que se transmite a la pieza, ¿no? exacto. La otra impresora, por ejemplo, al lleva el filamento en los costados en diferentes lugares, ¿habría alguna manera, por ejemplo, en el diseño, ya sea Creality, Prusa, Articel, lo que sea, de poder hacer que la misma pieza, porque yo creo que una impresora abierta puede sacar la misma definición que una cerrada? Sí, se puede. Pregunto, ¿no? En mi ignorancia, ¿no? Por preguntar, ¿no? Sí, es que en realidad está bueno lo que preguntás porque fue una de las primeras preguntas que me hice cuando me compré mi impresora. Agarré y ¿qué fue lo primero que hice? Imprimí porque tenía muchos problemas de inercia. Acuérdense que hay 5 o 4 motores moviéndose en simultáneo. Estos motores paso a paso son motores pesados, pero son motores a la vez que tienen que estar muy bien calibrados y demás para poder depositar el material en el lugar específico. Entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Imprimí una de las piezas que me permite tener, en vez de en la parte superior el filamento, 1 kilo de filamento ahí arriba, lo puse a los costados. Y muchas impresoras 3D actuales empiezan a tener ese formato. Lo ponen o al costado en vez de en la parte superior, o ya te viene una especie de carretel aparte, por así decirlo, un soporte de carretel aparte para poder evitar ese problema justamente el carretel de filamento de 1 kilo arriba y que te genere vibraciones en la máquina y demás. Obviamente que muchos de este formato de las impresoras cerradas, algunas están patentadas justamente porque vienen con su habitáculo
para un filamento al costado. Con eso evitás todo lo que tenga que ver con la parte de vibraciones en la impresión y que se repercuta en la calidad de impresión. No sé si eso es lo que quería que te responda, Claro, Ángel. claro, sí, 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 no, era justamente eso porque me quedaba esa duda, porque yo veo muchas máquinas que están separados y hay algunas que inclusive he visto el otro día, por ejemplo, que modifican, por ejemplo, la Ender 3 o a cualquiera de otras máquinas, la Sí. modifican y lo ponen sobre el I, sería sobre la barra de aluminio del I, lo colocan ahí, o sea, para mí sigue dando vibración, que haría mucho mejor que estuviera fuera la máquina. Definitivamente. Eso es un problema. Lamentablemente eso por ahí es un problema de diseño, que bueno, ves que en las cerradas son muchas más robustas y bueno, y pueden paliar ese problema y ponerlo ahí al costadito. He visto muchas de las impresoras cerradas así de forma cúbica que tienen su habitáculo para el filamento al costado y bueno, obviamente que eso le dan mucho mejor acabado a las piezas, pero perfectamente una impresora abierta puede tener si vos la conocés bien en todos sus componentes y la calibrás bien, puede tener muy buena calidad, tanto como una impresora cerrada. Sí, 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 sí. No, no, por eso justamente preguntaba, sí. Muchísimas Bien. gracias, profe. Sí, bueno, eso también es algo importante por ahí que sepamos. Todo esto con respecto a la impresión 3D, ¿saben qué nos tenemos que estar metiendo sí o sí en el ámbito de la personalización? La personalización en este caso de que la máquina se puede ir automejorando. Si bien una de las características es que se autorreplica, también se puede ir mejorando. Y ahí ustedes van a ver que Ender, por ejemplo, las Creality Ender 3 hay un montón de mejoras, ¿sí? Un montón de mejoras que se imprimen con la misma máquina, que van a evitar, obviamente, mejoras que sean para la parte de la tensión de correas, mejoras que sean para que tenga un mejor movimiento el eje Z, que sea más estable. Hay un montón de personalización en ese sentido, ¿sí? Que se puede hacer. Vamos un poquito más. Entonces vamos a empezar a conocer las otras partes de la impresora 3D. No sé qué hora estamos. A ver, en un segundito voy a mirar. Bueno, faltan 10 minutos para que se termine. No sé si querés dejar, Joaquín, no sé si querés dejar este últimos 10 minutos para que le muestre un poquito a los chicos el tema del aula virtual. ¿Qué te parece? Sí, 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 porque no vamos a poder llegar a avanzar mucho con lo que es Bien. todas las partes que tiene la No, impresora son 3D. muchísimas, son muchísimas. Por eso yo ahí Eh, hice un parate. lo que podemos hacer es compartir ya el enlace del formulario de Google para que puedan ir registrando su asistencia a cada Dale, uno. excelente. Y de paso preparás para mostrarle cómo loguearse a lo que es la plataforma Moodle o sea, el aula virtual de la UNE, que es lo que vamos a utilizar para ver todo lo que es el contenido del curso. Bien, eso está bueno. Fíjense que Emilio, que estuvo hablando recién, el coordinador de la Escuela de Educación Profesional de la UNE, todo eso se va a gestionar vía mail, ¿sí? Vía mail se va a mandar el instructivo para que ustedes se matriculen o se automatriculen. Nosotros estamos viendo la posibilidad de que la gente de sistemas del aula virtual puedan matricularlos directamente a todos. El tema que estamos viendo si nos pueden hacer esa gauchada. O si no, van a tener que matricularse ustedes, ¿sí? Pero todo eso se lo va a estar mandando vía mail. Pero lo que sí vamos a ver acá es lo siguiente. Yo voy a compartir dos enlaces. Un enlace va a ser que les va a llevar hacia un grupo de WhatsApp, que estaría bueno que se unan porque ahí vamos a ir poniendo también algunas novedades y cualquier duda a ese grupo. Otra cosa, también voy a estar compartiendo el formulario de asistencia, así que eso los voy a pasar y también les voy a ir mostrando cómo está armado y constituido para que vean una especie de mapa, por así decirlo, de aprendizaje y cómo lo vamos a abordar en el aula virtual. Denme un segundo, ahí los voy a empezar a pasar por el chat. Estén atentos. Voy a dejar de compartir un ratito. A ver. Bueno.
Bien, primero que nada entonces comparto para que se agreguen en el grupo y ahora comparto también la asistencia. Bien, ahí está el enlace al grupo, va el enlace a la asistencia y ya vuelvo a compartir pantalla en estos últimos 10 minutos. En el de asistencia, súper simple, bueno, también lo tuve que hacer rápido. Solamente apellido y nombre y localidad, ¿sí? Esta es la asistencia de este primer encuentro. Lo va a dejar registrada, obviamente ponga su correo y está. Ahí comparto el otro. Ahí está. No te preocupes, Guido, no te preocupes, Guido, que también lo vamos a estar trabajando mucho del curso, básicamente todo lo vamos a estar trabajando en el aula virtual. Solamente nos queda como otro medio de comunicación el tema del grupo de WhatsApp, así que no se preocupen por eso. Bien, ahí está el documento. Me dicen si lo pueden abrir. Perfecto. Y ahí voy a compartir pantallas y vemos un poquito lo que es el aula virtual, ¿sí? Recuerden que este curso va a tener una modalidad básicamente en su mayoría virtual y vamos a tener algunos encuentros presenciales. Entonces ustedes cuando ingresen, cuando puedan matricularse, vamos a ver si entre el día de hoy y mañana ya pueden tener novedades para eso, se van a encontrar con esta pantalla principal que ven acá, ¿sí? En esta pantalla principal vamos a tener la pantalla de bienvenida, ahí una imagen, movimiento, un poco de presentación del curso, y lo primero que tenemos acá, y lo que vamos a ir poniendo, los avisos más importantes, siempre se tienen que dirigir a donde dice avisos generales, ¿sí? Si yo ingreso acá, van a ver que el primer aviso que tenemos es la presentación. Ahí yo me estoy presentando, estoy dando clic, ¿ven? Ahí está toda mi presentación, medio larga, pero bueno. Acá nos podemos ir presentando, ¿sí? Para que nos vayamos conociendo por ahí de qué localidad son, si tienen impresora 3D, si tienen en el trabajo, qué les llamó la atención de esta tecnología, ¿sí? Está bueno por ahí que sepamos eso, así lo vamos haciendo más personalizado al curso. Ustedes lo que van a hacer es ir poniendo acá donde dice responder y ahí vamos a ir siguiendo el hilo, ¿sí? Cada uno va respondiendo y se va presentando. Me voy hacia atrás y vamos a ver un poquito más de lo que se van a topar en el aula virtual. Nosotros tenemos acá algo llamado módulo 0, por así decirlo, módulo inicial. En este módulo inicial se explica un poquito lo que ya estuvo hablando un poco Joaquín, lo que estuve hablando yo. Nos basamos tanto en lo que es la fabricación digital y cómo está revolucionando en la actualidad. Se habla un poquito también de la industria 4.0, todos estos nuevos saberes que están dentro de la economía del conocimiento y que está bueno saberlo, ¿sí? Pueden quedarse con esta parte que está con la imagen y esta descripción, o pueden, si quieren saber un poquito más, pueden abrir acá el documento que les va a abrir esta misma imagen de acá, pero ya son 6 páginas, ¿sí? Si quieren verlo, la parte donde explica un poquito por qué se está haciendo tan popular esta técnica de fabricación aditiva, sobre todo la manufactura aditiva. Bueno, ¿qué más van a encontrar en este aula? En el módulo 0, en el módulo inicial, van a tener un poquito de lo que son las técnicas de fabricación, cómo se diferencian. Fíjese que acá muestran, acá en la imagen del medio, muestra un poquito, por ahí lo que le estuvo mostrando Joaquín, de las máquinas de la estereolitografía, ¿sí? De las SLA. Y después las otras, ya que son las de torno, las de corte láser y demás, porque son máquinas de prototipado y todo más o menos arrancó con este
con estas máquinas que son en realidad bastante parecidas, por así decirlo, ¿sí? Son bastante parecidas porque fíjense que las máquinas, las impresoras 3D, trabajan con un Marlin modificado, pero es un Marlin modificado en el eje Z, porque la mayoría de estas máquinas que ven acá, como las fresadoras o las máquinas CNC, trabajan normalmente en el eje XY, ¿sí? Entonces se podría decir que ese Marlin de las impresoras 3D que le agrega un eje adicional es un Marlin modificado. Bueno, a lo último de este módulo 0 van a tener un cuestionario, ¿sí? Fíjense que si yo le doy acá Play Now, va a abrir directamente acá desde el entorno del aula virtual y van a comenzar a hacer el cuestionario, ¿sí? Es un cuestionario de algunas preguntas, ven ahí, está iniciando, comienza con 1, qué tipo de programas se utiliza en la fabricación digital, un poquito de lo que estuvimos viendo nada más en este primer encuentro, ¿sí? Pueden hacerlo, así más o menos ya comprueban qué tanto captaron de esta primer clase y después nos comentan si quieren ahí en la presentación. ¿Querés comentarle sobre este módulo 1, Joaquín? El módulo 1, Sí, ¿qué es en la el módulo impresión 1 3D? vamos a comenzar viendo qué es la impresión 3D. Y vamos a tratar diferentes temas, como ser desde el inicio de impresión 3D, cómo imprimir en 3D, qué es lo necesario, qué es lo que necesitamos para imprimir 3D, todos los diferentes procesos que nos llevan hasta lo que es la fabricación de un producto impreso, ¿no? Vamos a tener también lo que es la historia de la impresión 3D de forma resumida, y también van a tener, digamos, el documento en Word para los que quieran, digamos, aprender un poco más, lo hagan, porque es bastante, si bien lo resumimos bastante, 40 años de historia de impresión 3D es bastante largo, ¿no? Después de eso, vamos a tener... a ver. Vamos a explicar justamente los dos tipos de fabricaciones que hay. Como mostraba Nahuel, tenemos lo que es fabricación aditiva, que traducido es impresión 3D, y después tenemos la sustractiva, que justamente, como decía, la aditiva va agregando material a medida que va fabricando, y la sustractiva va quitando material. En este caso, la sustractiva, como pueden ver, en este caso usada en tornos CNC o routers de corte láser, siempre van quitando material para fabricar una pieza, ¿no? De esa manera vamos a entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Y bueno, también van a tener dentro del módulo 1 lo que son las diferentes partes de la impresora 3D, y los alcances de cada tecnología de impresión 3D. Hoy vamos a hacer más extensiva, digamos, la explicación de los diferentes tipos de máquinas, las FDM, que son las que vamos a trabajar en el curso, y después también las que vimos anteriormente, como la SLA, y las que vamos a explicar también más adelante, que son las otras, que son SLS, DLP, SLM. Hay un montón, digamos, de siglas diferentes, que son tipos de tecnología de impresión 3D, pero que funcionan con diferentes materiales y con un proceso también diferente, ¿no? Ahí lo que está mostrando justamente es cómo está compuesta una impresora 3D, las partes del hardware y el software, arrancando, digamos, desde la parte del software de cómo fabricar, digamos, un archivo 3D, si tenemos el archivo 3D que queremos imprimir, o si tenemos que descargarlo, por ejemplo, de alguna plataforma en internet, o si tenemos también, por ejemplo, un escáner 3D para escanear una pieza o una figura y transformarlo en un objeto 3D digital, o en el último de los casos, que es teniendo que diseñar nosotros mismos un modelo 3D. Que justamente en el módulo 3 creo que vamos a aprender a modelar nosotros mismos
algunos tipos de objetos, digamos, quizás un poco primitivos, pero para que se entienda el concepto, digamos, de lo que es un modelo 3D. O sea, que no es Bien. una imagen, sino que tiene una tercera dimensión que en este caso le da el volumen para que tenga, digamos, una forma que no sea plano y que lo podamos representar. Excelente. Muy bien. Gracias, Joaquín. Entonces vieron ahí más o menos con lo que se van a encontrar con en el aula virtual. Seguramente en estos días ya van a poder ingresar. Lo vamos a habilitar hasta el módulo 1 por el momento. Acuérdense que nosotros tenemos otro encuentro que tenemos que hacer y vamos a completar lo que va a ser el módulo 1 para después, bueno, empezar a adentrarnos ya en lo que es la parte de modelado, ¿sí? Así que bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta? ¿Pudieron hacer bien el tema de la asistencia? Ahora sí pueden desconectar sus audios si quieren, sus micrófonos. Sí, profe, pudimos cargar todo. Perfecto. La pregunta es, como están preguntando varios compañeros, ¿dónde ponemos el aula virtual? O sea, ¿a través de qué página? ¿O nos mandan el link? Claro, claro, Nos a van a ustedes. avisar por el mail, dijeron los profes. Exactamente. Otra cosa, profe, pregunto, consulto por las dudas. ¿Qué tipo de programa vamos a utilizar para el modelado? Bien, buena pregunta esa. Para ir Vamos a utilizar, por ejemplo, obviamente que como es un curso inicial, lo vamos a utilizar a Tinkercad, que quizás la mayoría conozca. También podemos agregar este otro programita llamado SketchUp, ¿sí? Ya vamos a empezar a ver un poquito de estos dos programas. Y bueno, después para una versión avanzada del curso podemos empezar a ver otras como Fusion 360 o otras como yo las utilizo, llamada OnShape, que después, bueno, le voy a ir comentando de qué se tratan esos programas un poco más profesionales, por así decirlo. Bien, chicos. Entonces, hasta acá llegamos con el curso. Inclusive ya estamos, van a ser las 6:05. Nos vemos en el próximo encuentro. Le van a estar llegando por mail la invitación a el próximo encuentro, ¿sí? Así que bueno, estemos atentos nomás y espero que no haya tantos problemas de conexión. Yo sigo a oscuras, ¿sí? A ver, ahí si habilito mi cámara estoy totalmente a oscuras todavía. Sí, ahí estoy. Entonces no hay caso, che, no volvió la luz por acá todavía. Así que, bueno, creo que vamos a estar con menos problemas en el próximo encuentro, así que nos vemos la próxima. Vamos, profe. Chau, chau. Hasta luego. Luego, Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. no se olviden de completar la asistencia y bueno, Sí, no se cualquier olviden de cosa eso, muy tienen el importante. enlace Sí. del grupo de ¿En dónde WhatsApp se para completa la unirse. asistencia, perdón? Chao, nos vemos. Chao. Chau, chau. Joaquín, ¿qué hacemos si rompemos el termistor sin Nos querer? vemos, hasta la próxima. Tenés que mandarlo al servicio técnico. Romper el termistor encima. Se me enganchó sin Inicialmente, querer. inicialmente el curso no va a tener nada, digamos, de reparación de impresoras 3D, pero está proyectado que para un futuro se haga una capacitación en mantenimiento de impresoras 3D. Exacto. Mirá, Yo tengo contacto con la gente. ahí está, la prueba del delito. Oh, Hay que Yo limpiar con tengo más una cuidado, Tomás. consulta, Sí, porque así caliento la impresora, pero empieza a hacer un pitido y se me apaga. claro. Es tu termisor. Ah, ¿tengo que cambiarlo? Y Obvio. tenés que fijarte una que esté bien, el tornillito del termisor esté bien agarrado, ¿sí? Tiene que estar bien, porque algunos dicen, ponen el tornillito y como que queda sobresaliendo la cabecita del termisor, ¿viste? Entonces Sí. jamás de los jamás se va a funcionar. ¿Por Ah, qué no bueno, se te suelde el gracias. cablecito justo en la punta? Claro. O a veces, bueno, acuérdense que eso es una pieza sumamente sensible, Ujú. se jode de la nada, el termisor se jode de la nada. También pueden ver que las terminales dentro, que van hacia la placa, por así decirlo, estén bien. ¿Sí? No tanto ahí en el bloque calentador, sino ahí en la placa. Y hay muchas formas de Claro. determinar, digamos, si el problema está ahí en el bloque
o está ya en la placa, ¿viste? Abajo. Pregunto, con el curso realizado que estamos haciendo acá, ¿vamos a tener descuento en corriente 3D para compra de filamento? 1 kilo gratis. Dale. Ahí está, Todo gratis. Somos 500, son 500. Y bueno, pensalo, Joaquín, pensalo. Hablando, ¿todavía estamos sin venta de filamento? No, ya está Está esperando habilitado. después de las elecciones, Joaquín. Ya está habilitado, ya está el Mirá, imprimir. voy a atrás de mi espalda, voy a poner en sucursal yo, mirá. Mirá todo eso. Acá la compraste. cuenta ahí. Yo compro. Con que baje el SIG de oro, estamos todos contentos, Joaquín. ¿Cómo? Mirá. Que bajes el SIG de oro, estamos todos Tengo dos contentos. máquinas. Vamos a ver qué descuento podemos hacer ahí en el SIG dorado de Grilón. Ah, pero se fueron mal con los precios. Pero bueno. Y viene complicado, digamos, el asunto. Sí. Y El yo tengo problema acá que hay, el problema caballo de batalla, mirá. la S1. No, la Ender 5. Estaba por decir la S5, Hola. S1 Plus. No, la 5 es un Acá caño. está caballo de batalla, el verdadero caballo de batalla. La Ender 3. Ahí pedí una K1 por culpa que no me presenté al curso temprano, ¿viste? Hubiese comprado la FLS 1. Mirá, ahí está la manito. Un lancé, muchacho. No, sí, Tengo, ¿viste? pasa que no hay filamento. Escuchá, cambio de filamento. Y no tengo filamento, Joaquín. Está abierto hasta las 20. El blanco está siendo codiciado también, ¿eh? O ya te llegó, Joaquín. ¿Qué No, cosa? El 3N3 blanco. 3N3 blanco. Blanco, sí, hay en stock. Ya. Bueno. Sí, porque me está Bueno, haciendo chicos. falta ese, el dulce de leche. Bueno, vamos cerrando. Al grupo de impresión 3D. Impresión 3D NEA. ¿Qué pasó? Nahuel, Se está acabando la batería de la máquina. Tengo que cerrar sí o sí. cerramos porque si no continúa grabando. Claro. Después tengo que hacer toda una edición acá para subir al aula virtual. No. Y nos compararon por las peladas, digo, ¿viste? Estaba Bravo. Tenía Hasta mucha la luz, próxima Joaquín. clase, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chau, chau. Chao. Vamos, chicos.